Imagínense, a los 32 años, yo, Elaine Murphy, pensaba que tenía a mi familia en la palma de mi mano. Luego de años de dedicación, construí una sólida carrera en el mundo de la tecnología y aún desde la distancia, pagué los gastos de mi familia en Franklin, Tennessee. Hasta que en una cena que se suponía iba a ser especial, todo se vino abajo. Mis padres y mi hermana me miraron con ojos fríos y dijeron la frase que aún resuena en mi cabeza: aquí nadie necesita tu dinero, ni siquiera tú. Las palabras cayeron como un cuchillo, cortantes y al unísono. Mi hermana, con esa sonrisa irónica, fue el colmo. El silencio que siguió fue ensordecedor, lo único que se podía oír era el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Yo, paralizado, miré el plato intacto mientras la traición se asentaba, pesada como el plomo. Durante años había pagado mejoras en el hogar, el SUV de mi hermana e incluso la tienda de ropa con la que soñaba. Y allí estaban, escupiéndome en la cara sin contemplaciones. Podría haber explotado, haber dado un portazo, arrojarles a la cara toda la hipocresía de ese momento. Pero no. Me quedé en silencio mientras mi mente trabajaba horas extras, planificando lo que les esperaba, algo que nunca esperarían. ¿Qué familia hace tal cosa? ¿Y tú, qué harías si la persona que más debería quererte en el mundo te hiciera sentir basura? Quédate, porque lo que hice a continuación lo cambió todo. Si estás tan sorprendido como yo, dime, ¿desde dónde estás viendo esto? No te pierdas el próximo capítulo, activa las notificaciones, dale me gusta y suscríbete. No querrás perderte el final de esta historia. Crecer en Franklin, Tennessee fue como vivir dentro de una postal, cercas blancas, cenas en la iglesia y una apariencia de paz que ocultaba una realidad muy diferente. Mis padres apenas podían llegar a fin de mes. Mi padre, un mecánico de manos siempre grasientas, pasaba horas y horas en el taller, mientras mi madre cosía colchas para vender en ferias locales, ganando dinero de bolsillo. Cuando llegó la crisis económica, yo tenía 12 años y mi hermana Sheila apenas 10. Las peleas de mis padres traspasaban las delgadas paredes de nuestra casa y el miedo a perderlo todo era constante. Sheila se acurrucó en mi cama, con los ojos muy abiertos por el miedo, preguntándose si todo estaría bien. La abracé fuerte y le prometí: yo cuidaré de ti. Esta promesa se convirtió en un peso que cargué por el resto de mi vida. La escuela fue mi refugio. Me ahogé en los estudios, saqué sobresalientes y pasé las noches madrugando con una linterna para no despertar a Sheila. Los profesores notaron mi potencial y me empujaron al área de ciencias exactas. En la secundaria ya ganaba concursos de programación, soñando con un futuro más allá de esos muros. Sheila, en cambio, era pura luz, dibujaba vestidos en cuadernos, encantaba a todos con su risa fácil y organizaba fiestas en el colegio mientras yo me sumergía en los libros. A veces envidiaba su naturalidad, pero nunca dejé que se notara. Mi objetivo era claro: sacarnos de ese aprieto, asegurar que Sheila nunca más volviera a sentir el sabor amargo de aquellos años difíciles. A los 18 años conseguí una beca completa en Vanderbilt para estudiar informática. Dejé a Franklin herido como si estuviera traicionando a mi hermana, pero la llamaba todas las semanas y le enviaba regalos o cuadernos de dibujo, crayones, mientras ella me contaba con entusiasmo sobre sus sueños de abrir una boutique. Me gradué con honores, conseguí un trabajo en un gigante tecnológico en San Francisco y a los 25 años ganaba 6 cifras. Aún así, mi promesa a Sheila nunca flaqueó. Envié dinero para pagar las deudas del taller de mi padre, cubrir las facturas médicas de mi madre, cualquier cosa que necesitaran. Mientras tanto, Sheila se quedó en Franklin. Después de la secundaria, se convirtió en maestra de primer grado, pero su verdadera pasión siempre ha sido la ropa. Me envió fotos de los bocetos, encantada con cada detalle. Cuando conoció a Scott, un chico de cuadra que trabajaba en un banco local, todo parecía ir bien. Se casaron rápidamente y yo pagué la sencilla boda en una capilla de la ciudad. Ver a Sheila radiante con un vestido blanco me llenó de orgullo, era como si estuviera cumpliendo mi palabra. Pero las grietas empezaron a aparecer. Sheila empezó a llamar menos y los mensajes se volvieron breves y secos. Cuando visitaba a Franklin, ella se burlaba de mí llamándome señora gran ciudad, con un tono que dolía más que cualquier broma. Lo ignoré pensando que era solo estrés. Hasta que habló de abrir la tienda de ropa, un sueño que yo, por supuesto, no pensé 2 veces en apoyar. Después de todo, fue su logro, lo menos que podía hacer por mi hermana pequeña.
Nuestras vidas no podrían ser más diferentes. Yo me ahogé en una semana laboral de 80 horas en un moderno apartamento de San Francisco, mientras ella permanecía en Franklin, dividiéndose entre las aulas y los bocetos de vestidos, construyendo una vida con Scott. Admiré su coraje para permanecer cerca de su familia, pero no podía ignorar un malestar, la sensación de que, detrás de esas sonrisas, había resentimiento. En una de las visitas, cuando le ofrecí un cuaderno nuevo, puso los ojos en blanco y dijo que no necesitaba folletos. Me dolió, pero lo atribuí al orgullo. Seguí enviando dinero, convencido de que era mi deber. De hecho, mis padres dependían de ese apoyo. Nunca se quejaron, simplemente dieron las gracias en silencio. Pensé que estaba manteniendo unida a la familia, cumpliendo mi promesa. Pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no vi las señales. La distancia entre Sheila y yo, las sonrisas que no llegaban a sus ojos. Cuando tenía casi 30 años, yo era el pilar de la familia. Pero mi generosidad empezó a crear una tensión asfixiante. Mientras trabajaba duro en San Francisco, nunca dejé de enviar dinero a Franklin. Contaban conmigo y eso me enorgullecía. El taller de mi padre había cerrado años antes y mis padres sobrevivieron gracias a su jubilación y a las ventas esporádicas de las colchas de mi madre. La casa donde crecimos, un edificio sencillo y desgastado, se estaba desmoronando, un techo agujereado, tuberías reventadas, cableado viejo. Cuando mi madre llamó con la voz temblorosa, diciendo que no podían pagar las reparaciones, no dudé. Transferí $30,000 para cubrir el nuevo techo y los trabajos de plomería. Mi padre me agradeció por teléfono, rápida y formalmente. Me dije a mí mismo que era su manera, pero las llamadas desde casa se volvieron cada vez más raras, una cada pocos meses como máximo. Sheila, sin embargo, era otra historia. Como docente se realizó, pero su corazón latía fuerte por su sueño de la boutique. Recibí sus bocetos por mensaje, llenos de emoción, y cuando decidió abrir la tienda no tuve dudas. Envié $20,000 para los costos iniciales y firmé como garante de un préstamo de $50,000 para inventario y alquiler. Incluso le compré un SUV nuevo, un Ford Explorer negro brillante para transportar mercancías. Ella, eres un ángel, dijo al recibir las llaves. Sonreí pensando que estábamos juntos en este logro. Thread and Charm, como llamó a la tienda, se veía hermosa, ladrillo visto, iluminación cálida, llena de vestidos fluidos y chaquetas hechas a medida, mezcladas con piezas de artesanos locales. Su amiga Ellen Foster, propietaria de una florería cercana, llenó el espacio con arreglos vibrantes, atrayendo clientes. Sheila publicó fotos en las redes sociales, posando con sus creaciones, con leyendas como viviendo mi sueño. Lo disfruté desde lejos, desde mi departamento en San Francisco, orgulloso, pero sin tiempo para visitarlo. Ellen comenzó a llamarla emprendedora hecha a sí misma, y los residentes elogiaron su talento. No me importaba, ella merecía reconocimiento. O al menos eso es lo que pensé. Hasta que las cosas empezaron a cambiar. Cuando me embarqué hacia Franklin en mi próxima visita, algo en el aire ya anunciaba que nada volvería a ser igual que antes. Aquella Navidad en Franklin, el abrazo de Sheila parecía ensayado, sus sonrisas forzadas como máscaras baratas. La reina de San Francisco ha vuelto a honrarnos con su presencia, dijo, mientras me apretaba con exagerada fuerza, sus labios estirados en algo más que alegría. Me reí fingiendo no notar el veneno en mi voz, atribuyéndolo al cansancio de llevar la tienda. Pero los comentarios se acumularon como cuchillos abandonados en la oscuridad. En una barbacoa familiar, cuando le ofrecí pagar muebles de jardín nuevos, ella puso los ojos en blanco con un desdén que heló el aire. No necesitamos tu caridad, Elaine. No había ninguna broma en ese tono. Era puro resentimiento, afilado como una espada. Tragué fuerte justificando que el estrés de Thread y Charm la hacía irritable. Pero dolió. Me dolió porque yo estaba apoyando su sueño y ella actuaba como si yo estuviera alardeando de riqueza. Mis padres no fueron diferentes. Le agradecieron las reparaciones de la casa, los cheques que llegaron como bálsamo para las facturas vencidas, pero sus palabras fueron breves, pragmáticas, como si estuvieran hablando con un banco y no con su hija. ¿Estás ocupada, Elaine? Estamos bien, decía mi madre cada vez que sugería visitarla con más frecuencia. Quería creerle, pero el silencio entre nosotros pesaba como plomo.
Scott, el marido de Sheila, era educado pero distante, absorto en su rutina como director de banco, ajeno al grado en que yo mantenía esa fachada de estabilidad. Envié dinero sin pensar, 5.000 aquí, 10.000 allá, convencido de que así se mantenía unida a una familia. Después de todo, ¿no fue eso lo que me prometí a mí mismo en esa fría cocina, hace años, cuando juré que nadie volvería a pasar necesidad? Mientras tanto, Fred y Charm floreció. Sheila y Ellen Foster organizaron eventos de moda que llenaron la tienda, y el Instagram de mi hermana se iluminó con fotos de ella sonriendo detrás del mostrador, leyendas como "construimos esto desde cero" acompañadas de corazones y cumplidos. Yo comentaba, "estoy muy orgullosa de ti", pero ella rara vez respondía. Los residentes de Franklin la llamaban la estrella en ascenso de la ciudad, y yo estaba feliz por ella, hasta que me di cuenta de que mi nombre nunca se mencionaba. Ni una sola vez. Ni siquiera como nota a pie de página en la historia de éxito que estaba vendiendo. Las publicaciones de Ellen Foster se hicieron eco de la misma narrativa, Sheila, la emprendedora que no necesitaba a nadie. Me dije a mí mismo que no importaba, que no me importaba el reconocimiento. Pero la duda carcomía por dentro como un ratón en el sótano. Ella estaba reescribiendo la verdad, borrando mi existencia de esa historia. Y la distancia entre nosotros ya no era solo de kilómetros, era confianza, lealtad, todo lo que pensaba que éramos. Hasta que llegó la cena del domingo. Llegué a casa de mis padres en Franklin con el corazón alegre y las maletas repletas de regalos, incluido un sobre con 2 billetes de primera clase para un crucero por el Caribe, $10.000 de felicidad, mi regalo de cumpleaños para ellos. Me imaginé que sus rostros se iluminaban, tal vez incluso un fuerte abrazo de Sheila. Me equivoqué. La mesa estaba puesta con la mejor vajilla de mi madre, el olor a asado en el aire, mi padre cortando la carne con precisión quirúrgica mientras Sheila hablaba entusiasmada sobre la tienda. Scott asintió bebiendo su cerveza, mi primo Gary, que era dueño de un garaje, hacía bromas sobre el juego de los Titans. Por un segundo pensé que esta podría ser la noche en que todo volviera a la normalidad. Hasta que abrí la boca. Mamá, papá. Comencé deslizando el sobre el mantel. Te compré algo especial para tu cumpleaños. Sus miradas se posaron en el papel, pero ninguna sonrisa. Mi padre la abrió, su rostro era una máscara de indiferencia. Billetes para un crucero. Su voz era plana, casi irritada. Elaine, ¿crees que necesitamos tus limosnas para ser felices? El estómago se revolvió. Antes de que pudiera reaccionar, mi madre atacó con palabras afiladas como tacones de aguja, tú nunca estás aquí. Simplemente nos tiras dinero para librarnos de la culpa. Cada sílaba dolía como una puñalada lenta. Miré a Sheila buscando un aliado, pero ella estaba recostada en su silla, con los brazos cruzados y los labios curvados en una sonrisa cruel. Ella tiene razón, dijo con voz gélida. Nadie necesita tu dinero, ni siquiera tú. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo único que se podía oír era el tintineo de la botella de Scott al golpear la mesa. Mi cuchara flotaba en el aire, mi cuerpo paralizado. Las palabras de Sheila resonaron, cada una de ellas se hundió en mí como un clavo. Nadie te necesita. Quería gritar, recordarles la hipoteca que pagué, el auto que compramos, el préstamo que firmé para su tienda. Pero se le cerró la garganta y las palabras quedaron atrapadas como pájaros en una jaula. Recorrí la mesa con la mirada, buscando una señal de compasión. Scott estaba mirando el plato con la mandíbula apretada. Gary jugueteó con su servilleta, evitando mi mirada. El silencio era un muro y yo estaba afuera. Sheila, logré susurrar con la voz quebrada. ¿Por qué dirías tal cosa? Ella simplemente se encogió de hombros, con la sonrisa todavía en su rostro. Es la verdad, Elaine. ¿Crees que tu dinero te hace parte de esta familia? Apenas apareces. Mi padre confirmó asintiendo con la cabeza y con expresión dura. Nos las arreglamos sin ti antes. Mi madre no dijo nada, pero sus labios fruncidos hablaron por ella. Cada palabra fue un puñetazo que derribó años de sacrificio. Había pasado una década manteniéndolos a flote y aquí estaban, escupiéndome en la cara. Unas manos temblorosas dejaron caer el tenedor. Podría haber enumerado cada centavo, cada factura que pagué, cada favor que hice. ¿Pero para qué? Ya me habían juzgado.
Yo era la hermana rica que no pertenecía a esas sonrisas forzadas, a esa mesa que yo había ayudado a pagar. El aire se volvió denso, lleno de reproches sofocantes. Empujé la silla, el crujido sonó fuerte en el silencio. Necesito tomar un poco de aire, dijo con la voz entrecortada. Nadie me detuvo. Scott continuó mirando su plato. Gary jugó con el vaso. Sheila se limitó a mirarme y su sonrisa ahora era una risa abierta y triunfante. Salí por la puerta y el marco se cerró detrás de mí con un clic final. El aire frío de Tennessee me golpeó la cara, pero no fue suficiente para adormecer el dolor. Me quedé en el porche sola, y sus palabras ardieron como ácido en mi pecho. No sabía qué haría a continuación, pero una cosa era segura, no podía dejarlo pasar. Y entonces a la mañana siguiente sonó el teléfono. Era Ellen Cook, mi amiga desde la secundaria, la única que siempre hablaba sin rodeos. Su voz sonó tensa al otro lado de la línea. Elaine, necesitas ver el Instagram de Sheila. Es peor de lo que imaginas. Se me cayó el estómago. Después de la noche anterior ya intuía que algo estaba podrido. ¿Qué hizo ella? Pregunté preparándome para lo peor. Ellen vaciló como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Ella ha estado mintiendo sobre todo. Abrí la aplicación y me temblaban los dedos mientras recorría el perfil de mi hermana. La publicación más reciente mostraba a Sheila con los brazos abiertos en Thread y Charm, con el título jactancioso, Construí este imperio desde cero. Orgulloso de ser autosuficiente. Los comentarios fueron una avalancha de elogios, vecinos, maestros, clientes, todos aplaudiendo a la mujer que no necesitaba la ayuda de nadie. Uno de ellos escribió, la prueba de que el éxito no depende de la limosna. Otro, pura inspiración. Se me heló la sangre. Sabía la verdad detrás de esas sonrisas. Había inyectado $20.000 en su negocio, firmado conjuntamente un préstamo por $50.000 y comprado el todoterreno que ella conducía. Cada palabra de esa publicación fue una mentira cuidadosamente construida, y ella la vendió a toda la ciudad como un evangelio. Me desplacé más y allí estaban, foto tras foto, todas pintando el retrato de una mujer que había llegado allí sola. En uno apareció con Ellen Foster, ambas riendo con la leyenda, cazadores de sueños que no dependen de nadie. Llamé a Ellen con la voz entrecortada, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto? Del otro lado, un profundo suspiro. Desde el principio, Elaine. Peso de la verdad. Y ni siquiera tuve que mover un dedo para que el castillo de naipes se derrumbara. Las fotos que alguna vez llenaron el feed de Sheila, esas poses calculadas frente al escaparate de la tienda, las sonrisas victoriosas junto a los clientes que juró haber conquistado por su cuenta, ahora parecían ridículas, reliquias de una farsa que duró demasiado. Los mismos vecinos que aplaudieron su determinación, ahora volvieron la nariz al pasar por la puerta cerrada, con el aviso de incautación pegado en la ventana. La ironía era deliciosa, la mujer que se jactaba de no depender de nadie había sido desenmascarada por lo único que nunca pudo controlar, las frías matemáticas de los extractos bancarios. Ellen Foster, su cómplice por primera vez, intentó darle vueltas al tema en una publicación ambigua, los tiempos difíciles afectan incluso a los más fuertes. Fighting Franklin. Los comentarios no fueron amables. Fuerte o fraudulenta, Ellen, respondió un ex cliente. ¿Dónde está esa independencia ahora?, empujó a otro. Incluso Scott, mi cuñado, que durante años se había tragado la versión de Sheila sin pestañear, tuvo que afrontar la vergüenza de admitir que nunca había sabido la verdad. Mi madre llamó, su voz temblaba entre la culpa y la ira, ella nos dejó en ridículo, Elaine. A todos nosotros. No respondí. No era mi trabajo consolar a aquellos que decidieron creer la mentira durante tanto tiempo. Mientras Franklin se ahogaba en chismes, yo estaba en San Francisco, tomando café en el balcón de mi apartamento, mirando el sol reflejado en la bahía. No había ningún triunfo en mi pecho, solo una quietud que no había sentido en años. Sheila me había robado más que dinero, me robó mi voz, mi presencia en la historia de mi propia familia. Pero al cortar los hilos que lo sostenían, no solo lo había derribado, había recuperado algo mucho más valioso, el derecho a no ser más la sombra de nadie. Mi teléfono vibró. Era Karen Walsh, mi abogada, con una actualización, el banco subastó la propiedad Thread and Charm ayer. Su nombre ha sido liberado de cualquier responsabilidad financiera.
Y adivinen qué. El Ford Explorer se vendió por $32.000. Ya he transferido las ganancias a su cuenta. Sonreí mientras cerraba el mensaje. El dinero no me interesaba, lo que importaba era el símbolo. Cada centavo de esa cantidad era una prueba tangible de que, contrariamente a lo que predicaba Sheila, nadie construye un imperio solo. Ni siquiera ella. Esa noche, mientras estaba haciendo las maletas para un viaje de trabajo a Tokio, recibí un correo electrónico inesperado. El remitente, Asociación Empresarial Comunitaria de Franklin. Asunto: invitación a conferencia, emprendimiento y resiliencia. Me reí a carcajadas. Fue casi cómico. La misma ciudad que me había tratado como al villano de la historia ahora quería escucharlo de mi boca. Lo eliminé sin responder. No necesitaba un podio para demostrar mi valía. Mi vida, mi carrera, mis silencios estratégicos ya habían hablado por mí. Sheila, por supuesto, intentó un último acto de desesperación. Llegó por correo una carta, escrita a mano, llena de justificaciones lacrimosas y acusaciones veladas. Siempre lo tuviste todo, Elaine. Yo solo quería una parte para mí. Ni siquiera abrí la segunda página. Lo tiré a la basura junto con los sobres publicitarios. Ella todavía no entendía, nunca se trataba de bits. Se trataba de respeto. De reconocimiento. No transformar la generosidad ajena en moneda de cambio para alimentar un ego enfermo. Cuando abordé el vuelo a Japón una semana después, no miré atrás. Franklin, con sus hipocresías y recuerdos ácidos, se hizo cada vez más pequeño detrás de las nubes. No porque estuviera huyendo, sino porque por primera vez no había nada que me detuviera. Sheila podría continuar su actuación para cualquiera que todavía quisiera verla. Y tenía todo un mundo que conquistar y esta vez no necesitaría financiar la ficción de nadie para hacerlo. El peso de la verdad no me produjo alegría, sino una satisfacción fría y silenciosa, la certeza de que, finalmente, sus mentiras se la habían tragado. Mientras mi avión despegaba hacia San Francisco, me imaginé el caos que Sheila cosecharía en Franklin. Scott, su marido, se había enterado de todo, no por mí, sino por la misma red de chismes que alimentaba aquel lugar. La confrontó con la cruda verdad: Thread and Charm nunca habían sido suyos. Cada centavo, cada esfuerzo, cada noche de insomnio detrás de esa fachada habían sido míos. Ellen me envió un mensaje de texto: Scott está furioso. Se fue a la casa de su hermano. Esta vez creo que es el final. Pensé en el rostro de Scott cuando se dio cuenta de que la mujer con la que compartía su vida era una extraña, que el negocio que tanto admiraba era un fraude, que sus sonrisas ocultaban deudas con mi suscripción. Una parte de mí casi sintió pena. Casi. Pero ya no era mi problema. Ya había cargado esta cruz durante demasiado tiempo. Mis padres, por supuesto, no tardaron en entrar en escena. Al celular comenzaron a aparecer llamadas, voces llenas de desaprobación. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana, Elaine? Mi padre se enfureció en un mensaje. Arruinaste su vida, repitió mi madre en otro, como si Sheila no hubiera cavado su propia tumba con sus propias manos. Sus palabras dolieron, pero no más que su silencio cuando Sheila me humilló en esa cena, cuando se rieron de mis decisiones egoístas mientras ella desfilaba con mi dinero. No volví a llamar. En lugar de eso, escribí un único mensaje conciso y final: durante años, lo di todo. Sheila mintió. No lo hice. No daré más explicaciones. Yo envié. Bloqueé sus números al igual que hice con el de ella. No habría discusiones, no habría excusas, no habría más lugar para tu toxicidad en mi vida. Habían hecho su elección. Yo hice el mío. Cuando el avión aterrizó en San Francisco, el horizonte de Tennessee era solo un recuerdo borroso detrás de las alas. De regreso a mi departamento borré todo rastro de ese capítulo: fotos, mensajes, contactos que pudieran arrastrarme de regreso a ese pantano. Desbloqueé las páginas de la comunidad, bloqueé a las amigas que solo sabían juzgar, a las primas que fingían neutralidad mientras repetían sus mentiras. Cada exclusión fue un alivio, como si estuviera cortando lazos que me habían asfixiado durante años. Mi vida en la ciudad adquirió una claridad que nunca había conocido. En el trabajo me sumergí en proyectos que antes evitaba por falta de energía. Empecé a decir que sí: cenas con colegas, caminatas los fines de semana,
incluso una clase de cerámica que pospuse durante años, siempre demasiado ocupada con los dramas de otras personas. Por primera vez mis elecciones no estuvieron sujetas al escrutinio de nadie. Ya no había una Sheila que me llamara desagradecida, ni padres que me recordaran que les debía algo. Hoy, mirando por la ventana mientras el sol baña mi apartamento, entiendo la lección que me llevó años aprender: el amor no se compra con sacrificios y la lealtad no se puede mendigar. Las mentiras de Sheila, la culpa que me arrojaron como una maldición, todo me demostró que darlo todo ni siquiera garantiza respeto. Aprendí a poner límites no por crueldad, sino por supervivencia. Valorarse a uno mismo no es egoísta. Es el acto más revolucionario que puede cometer una mujer educada para servir. Franklin se quedó atrás. Y por primera vez el futuro que tengo delante no me pertenece a nadie más que a mí.